es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que viaja a través del material. Esta carga eléctrica está sometida por una diferencia de potencial o voltaje. ¿Y qué es voltaje? El voltaje también se le llama diferencia de potencial o tensión. El voltaje es la presión que ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado para que se establezca el flujo de corriente eléctrica. Entonces, mientras más voltaje haya, más rápido iría nuestra corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Podemos definirla en muy pocas palabras como la medida de la oposición al flujo de los electrones a través de un circuito, material o conductor. Esta resistencia eléctrica la podemos simbolizar con la letra griega omega y la unidad son los ohmios. Muy bien, los materiales por sí solos ya cuentan con una resistencia eléctrica. Sin embargo, ya en cuanto sea más grande o más pequeña, esta resistencia la podemos clasificar en dos áreas. La primera sería la de los conductores. Estos materiales nos ofrecen una muy baja resistencia al flujo de los electrones, permitiendo que estos fluyan libremente a través del material. Ejemplos de estos materiales serían el oro, la plata, el cobre y el aluminio. En la otra categoría tenemos a los aislantes. Los aislantes son aquellos materiales los cuales ofrecen una gran resistencia al flujo de los electrones a través de este material. Ejemplos de estos materiales pueden ser la madera, el vidrio, el plástico, entre otros. Cuando llevamos a cabo la medición de esta resistencia eléctrica en un circuito o en diferentes cosas, nos podemos dar cuenta o deducir que cuanto mayor sea la resistencia dentro de este circuito, menor será la corriente que vayamos a percibir a la hora de realizar la medición. Y en la otra situación es que cuanto menor sea la resistencia que pongamos dentro de este circuito, mayor será la corriente que nos arrojará al realizar las mediciones o que podemos observar dentro de este circuito. La fórmula para la obtención de la resistencia eléctrica es el voltaje sobre la corriente. Entonces, después de haber repasado la corriente, el voltaje y la resistencia, todavía tenemos que ver algo que se va a encargar de relacionar a estos tres elementos dentro de un circuito, y la conocemos como la ley de Ohm, creada por George Simon Ohm. Esta ley nos dice que para una misma resistencia, si en un circuito aumenta el voltaje, la corriente también lo hará. Asimismo, si en un circuito para un mismo voltaje aumenta la resistencia, la corriente va a disminuir. Y esta fórmula la conocemos como que intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Los capacitores están formados por dos placas o dos materiales conductores y separados por un material dieléctrico o una resistencia que nos ayude a almacenar cargas. Nos da esta forma que serían los dos materiales conductores y esta que sería el material que los divide. Entre estos dos podemos almacenar cargas positivas y negativas. De esta manera, una función que le podríamos dar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna, sabemos que viene una onda senoidal. Va esta onda senoidal y llega a los demás dispositivos. Entonces nosotros para poder usarlo podemos poner capacitores, ayudándonos así a eliminar los picos de voltaje positivos y los picos de voltaje negativos, para rectificar así la onda y que nos dé una corriente directa. De esta manera, este es un ejemplo de lo que podemos usar los capacitores. Hay dos tipos de capacitores, que sería el electrolítico y el cerámico. El electrolítico tiene polaridad, positivo y negativo, y los cerámicos no la tienen. Otro dato sobre los capacitores es que su propiedad se llama capacitancia y se mide en faradios gracias a Michael Faraday. Eso sería todo. Pues bueno, yo les voy a hablar sobre qué es el inductor. Primero que nada, sabemos que el inductor está en un circuito eléctrico, ya que este está formado por un alambre enrollado sobre un cilindro metálico que permite el paso de energía. Sabemos que este también se forma en forma de campo magnético y su propiedad muy importante es la inductancia. Su medida está dada en henrios.